Gloria al Señor. Dios bendiga de guarda un lunes más que nos reunimos, nos gozamos por la misericordia del Altísimo. Y aquí pues para continuar el estudio con nuestro hermano Robert Cabrera. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes nuevamente. Estamos contentos de estar aquí, ¿verdad? Reunidos para tratar de darle culminación al estudio en esta noche. El tema del estudio era, ¿verdad? El ángel que me liberta de todo mal. Y pues quería empezar donde mismo lo dejamos el lunes pasado. Amén. ¿Tú apuntaste ahí o...? No tengo nota ahora. No tengo nota. Está bien, no hay El problema. último fue capítulo 41. Sí, amén. So, vamos en Génesis 41. Ajá. Sí. Pues el sueño de Faraón. Amén. El sueño de Faraón, pues. Sí. Ahora vamos a empezar en Génesis 41, versículo del 50 al 55. Ok. Amén. ¿Lo quieres leer, Efraín? Amén, amén, amén. Amén. Bueno, amén, listo. Dice así, en nombre del Señor Jesús. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Porque dijo Dios, me hizo olvidar todo mi trabajo. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín. Gloria a Dios. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto no había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo, Faraón, a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Amén, amén, amén. Mira que está poderoso, ¿verdad? Como comenzamos, está tan hermoso, porque Dios le da una revelación a José que va a haber hambre, van a haber 7 años de normalidad, ¿verdad? Y va a haber 7 años de hambre. O sea, a principio de esos primeros 7 años, Dios bendice a José con 2 hijos. Entonces, la Biblia mía dice que el primero es Manasés, ¿verdad? El primer hijo de José se llama Manasés, es el mayor. Y lo llama y le dice el que hace olvidar. Amén. Porque él dice porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Pero ¿de qué trabajo se está refiriendo? ¿El que la labor de sus manos? Yo creo que él de lo que se olvidó era del trabajo por el cual él pasó ese proceso de ser vendido, del proceso de aflicción, del trabajo de aflicción, de ser juzgado injustamente, ¿verdad? En la casa después que él lo vendieron, que él tuvo que huir de la mujer que tuvo que huir, se me olvidó el nombre ahora mismo, perdonen, y luego ser encarcelado injustamente y ahí esperado un montón de tiempo. Ustedes ven que es tan bonito porque él dice, Dios me hizo olvidar mi trabajo. Y yo, a pesar de que hice mi trabajo, yo siento que a eso es lo que se refiere, ¿verdad? Que se refiere a esa aflicción, a ese problema por los cuales él pasó, ¿verdad? Porque dice, y toda la casa de mi padre, y todo, incluso todos los problemas que tuvo, incluso en casa de su padre. Y luego dice que le dé Efraín, la Dios bendiga a los Efraín, o a Efraín, porque dijo que Dios le hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Ves? Que no tan solo pues que lo hizo olvidar en Manasés, sino en Efraín lo prospera, lo fructifica, hace que se multiplique, ¿verdad? Y eso me lleva, ¿verdad? A lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas, en Cristo Jesús, Señor nuestro,
Cristo hace que Cristo quiere que por el Espíritu Santo nosotros produzcamos un fruto, ¿verdad? Que nosotros prosperemos, ¿verdad? Y esto es lo que hace Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Que está poderoso, es muy interesante, muy bueno, ¿verdad? Que a principio Dios como que la toma ahí para que bendiga y lo preparó con provisión para esos momentos difíciles de 7 años que venían. Amén. Amén, amén. ¿Terminaste ya, verdad? Amén, amén. Gracias por la aportación, me gozo. Yo sé que te sientes mejor de gozo, quizá aprovechar el momento. Amén, amén. Estamos aquí dándome un tececito de jengibre, que la abuela de mi esposa está aquí con nosotros, un yachi. Abuelita. Dios la bendiga grandemente, esas manos Bendiga a benditas. la abuelita. Esa mujer ahí, verá, está haciendo un té de jengibre con leche y miel, que eso es la gloria de Dios aquí en casa. Hasta que pica el gigante, eso te pone. Que levanta hasta los muertos. Alaba, gloria al nombre de Jesús. Amén. Está bueno, ¿verdad? Nos gozamos. Pues ahí me gustó, ¿verdad? Donde comenzaste, el 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Sená, hija de Potífera. Y eso mismo, ¿verdad? Por la línea que tú llevabas, es una de las cosas que a mí me gustó, porque mira lo que dice, que ahora era donde iba a comenzar el tiempo de escasez, ¿verdad? Hubo los 7 años de bendición donde había, pero en abundancia. Y una de las cosas que me llama la atención es que siempre tiene que haber alguien, ¿verdad?, que sea capaz, alguien que mantenga la postura en tiempos locos. Porque si en momentos que todo el mundo se paniquea, todos nos paniqueamos, ¿qué va a pasar? Lo que vaya a haber es caos. Eso seguramente, si no hay un líder que tenga la cabeza bien puesta en su sitio, ¿y cuál es el sitio donde tiene que estar puesta? En Dios. Porque si la cabeza está puesta en Dios, va a haber orden. Dios siempre tiene un plan. En momentos donde todo el mundo se vuelve loco, como quiera, Dios tiene un plan. Porque esto era planeado por él mismo. Y vemos, ¿verdad?, que antes de que vengan estos acontecimientos, le nacen esos 2 hijos. Y esa era una de las cosas, ¿verdad?, que yo también pensaba, que cuando él dice que me dio, ¿cómo fue? Me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Me imagino de las muchas cosas, ¿verdad?, por las que él pasó, los malos ratos. Porque dice que él era el que pastoreaba, ¿verdad?, las ovejas y estaba encargado de todas estas cosas, pero él también era el que reportaba la mala fama de los hermanos. Y ellos no eran muy buenos y él tenía que estar, ¿verdad?, pues reportando la mala fama de ellos. Y eso lo vemos desde atrás del capítulo donde estábamos hablando, vimos lo que hizo Rubén y también vimos pues muchas cosas que ellos también hicieron. Pero el nombre Efraín, qué significado tan bonito, ¿verdad? Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y eso era lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿verdad? Que Dios lo saca de la tierra prometida, lo trae a la tierra de esclavitud. Pero aquí en la tierra de esclavitud, mira cómo el hombre está siendo bendecido. ¿A cuál magnitud? Que aún la tierra está siendo bendecida. O sea, el hombre fue bendito en dinero, en plata, en oro y también en los frutos, porque todos los frutos estaban dando frutos al 100 por 1. Y ahí se cumplieron los años, ¿verdad? Y después vino el momento de hambre. Y en toda la tierra había escasez, pero había un solo lugar donde había pan. Y esa palabra pan yo la quiero reemplazar en esta noche, ¿verdad?, con sustento. Porque cuando tú tienes pan es algo que te sustenta. Y el pan que Cristo nos dio, ¿verdad?, que él dijo, toma el pan, come de este pan, el que te sustenta, el que verdaderamente necesitamos. Ese era el pan que había y la provisión. Y cuando empezamos a hablar en este estudio, el nombre de José era el hombre que multiplica, o Dios añadirá. ¿Y qué le puso Faraón a él? El nombre Safnat-Paneah, que es preservador del mundo o mantenedor de la vida. Y en estos momentos vemos cómo ese nombre se estaba poniendo en acción. Porque cuando había escasez, en un solo lugar había. En toda la tierra había hambre, pero hay un lugar donde tú puedes venir y eso me hace pensar en que así mismo es Dios, ¿verdad? En un mundo donde hay tanta hambre, donde todo el mundo está buscando una solución, hay un lugar donde hay sustento, hay un lugar donde hay pan y el pan que verdaderamente necesitamos. Entonces,
la opción que tenemos, ¿verdad? Es correr a los pies de Jesús, porque ahí es donde está el verdadero sustento. Amén. Como en estos tiempos vemos, ¿verdad? Que hay escasez. Gloria al Señor. Amén. Y esa era la pregunta, ¿verdad? Y digo, para nosotros mismos, nos falta pan, en Dios hay provisión. ¿Te falta sustento? Dios es tu sustento. No tienes cosas, perdón, no tienes casa, la tuviste que vender, ven a Él te da refugio. ¿Por qué digo eso? Porque en los tiempos que hubo hambre, hubo un tiempo donde todo el mundo tenía dinero y pudieron comprar, pero hubo un tiempo donde el dinero se acabó y esta gente tuvo que vender prendas, esta gente tuvo que vender casas, esta gente tuvo que vender los animales y llegó al punto donde dijeron, oye, ¿qué vamos a hacer ahora si no nos queda más nada? Imagínate tú en esa situación, ya tú diste tu dinero, ya tuviste tus animales, o sea, ya no hay provisión. ¿Cómo tú puedes generar alimentos? ¿Cómo tú puedes generar? Y en esos tiempos se usaban animales para sacrificio. ¿Cómo tú puedes sacrificarle a Dios si ya no te queda nada? Entonces te tienes que exponer tú mismo. Vemos como muchos de esos hombres vinieron ante él a darle la queja y le dijeron, vendimos todo, te vendimos nuestra propiedad, nuestros animales, tienen nuestro dinero, nuestro oro, nuestra plata, ¿y ahora qué? Pero mira lo que es un hombre justo, porque una de las cosas, ¿verdad? Que yo me alegro es que Faraón era un hombre que tenía toda la capacidad, ¿verdad? De hacer lo que él quisiera. Pero él puso a José, ¿verdad? Dios puso a José en gracia y él pone a José. Y como este hombre era tan sabio, la decisión que tomó fue, mira, no te preocupes, ya tú no tienes nada, entonces sírveme. Trataste diferentes medios, trataste de ser salvo a través de la ciencia, trataste de ser salvo a través de diferentes maneras. Ahora trata de esta manera. Ven y sírveme. Sacrifica tu cuerpo y tú vas a ser bendecido. Y me da una cosa de las que me da tanta emoción, ¿verdad? Al hablar de esta historia es que en la tierra de Egipto era la tierra, ¿verdad? Donde ellos fueron cautivos en tiempos pasados. Pero en esta tierra es donde está la provisión. Porque vemos que aún en la tierra prometida, o sea, la tierra que les dio Dios, la tierra de Canaán, faltaba alimento. O sea, Dios no está solamente en la iglesia, Dios no está solamente en el templo que nosotros vamos, que son 4 paredes, tú sabes. A Dios hay que buscarlo, ¿verdad? Personalmente, esa es la relación y el modelo que tenemos, que no es solamente donde tú piensas que Dios está, porque Dios es más grande que lo que tú puedes pensar. Dios está más alto, ¿verdad? Que nuestros propios pensamientos. En eso me gozo, ¿verdad? Que en la tierra prometida faltaba pan, pero en Dios siempre hay provisión. No es que se cortó la bendición de Dios, sino que donde estaba el varón de Dios, porque ahí está el nombre de José, el hombre que multiplica, es que Dios estaba con él. En otras palabras, José está como puesto como Dios de ese lugar. Él estaba como Señor de toda esa tierra. Y ahí era donde venían, ¿verdad? A recibir la provisión. Amén. Amén, amén. No sé si quieras añadir algo. No, poderoso, varón, poderoso. Déjame no cucarte. Déjame leer Génesis 42. No sé si lo quieres leer tú. Amén, amén, yo. Por favor, la hermana Rosa. Amada Rosa. 42, Génesis 42 del 1 al 5 y añádele el verso 21. Me asusté porque se me cayó algo por ahí. Uy, santo. Génesis 42. Del 1 al 5 y después el verso 21 solamente. Ok, da por Génesis 42, del 1 al 5 y después el 20. El 21. Y después el 21 solo. Ok. Sí, amén. En el nombre del Padre, Dios, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y digo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allá para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto.
Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. 21 dice, 21 aquí. Y decían el uno a otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Amén. Y nos vemos aquí que pues ya, como decía Robert, en este momento pues ya está pasando la escasez y pues se escuchó, ¿verdad? Que había por lo menos algo de sustento y pues en Egipto, y entonces el papá envía a los hermanos. A mí no entiendo, ¿verdad? Mucho en cuestión, mas Jacob no envió a Benjamín. Ahí pues en esa partecita explicará. Pero tú sabes, llegó el momento que se va desarrollando la historia en que lo que había hablado José. Y aquí pues se está viendo desarrollando que ya los hermanos pues tienen que ir a buscar alimento. Y pues ahí había en ese momento, porque José pues sabio y pudo guardar alimentos para poder dar. Como tú habías dicho, Robert, pues Dios en medio de todo estaba en el asunto para suplir, porque había, ¿verdad?, algo que Dios pues tenía en el plan. Y en esa parte ahí de Benjamín, pues tú lo explicarás, porque después más acá pues decían, ellos se comentaron que verdaderamente hemos pecado, pues ya ahí pues se adelanta un poco, pues tú explica lo de Benjamín para mí y añádele ahí lo del versículo 21. Amén, gracias por la lectura. Amén. I got you. Give me a second, bro. You got me. Conecta ahí the dots, Estoy velando por ahí. como dice el americano, conecta los puntitos, Robert, porque estoy un poco, ¿verdad? Explica. Pues cuando vemos el primer verso, me hace pensar en que a veces la situación, ¿verdad?, bloquea tu visión. Y no puedes ver, de dónde es que viene o dónde está la provisión. Exacto. Porque si tú ves el primer verso, él está diciendo, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? O sea, en ellos había confusión. ¿Qué vamos a hacer? Aquí sacamos todo, papi, nos vamos a morir. Yo no sé, y me imagino que están pensando muchas cosas. No lo dice la Biblia, pero aquí, tacho, mi mente pues va a muchos diferentes lugares y puedo pensar tantas cosas, ¿verdad? Eso se le dice como ¿cómo se le dice? El mensaje oculto. El mensaje oculto, pero claro. O el mensaje que no se dijo, pero claro, es como que ellos están escandalizados o ellos están como perdidos. Él le dice, ¿por qué rayos ustedes se están mirando? Como quien dice, despierten, ¿qué pasa con ustedes? Es como que, yo, wake up, what's up? Wake up, ¿qué pasa, bro? Levántate, sacúdete y anda, que ustedes se van a tirar a morir. Eso es lo que como que pareciera que Jacob les quiso decir a sus hijos, como que, mira, te falta un golpe por encima del cuello. Y ponte, vale, tú. Y ahí vemos, ¿verdad? Que yo digo que a veces cuando estamos en situaciones así, ¿verdad? La preocupación a veces bloquea tu visión. Y trae preocupación, trae desenfoque y muchas otras cosas, pero vemos como vemos como Jacob, hombre de Dios, se le activó la idea, pensó en lo que oyó y la situación.
Porque Jacob está hablando en algo que él oyó. Él dice, espera, sí, ¿y cómo suena esto? Como el hijo pródigo, espérate, que en la casa de mi padre no había comida en abundancia, vamos para allá, que allá es donde hay provisión. Y él oyó y la situación no bloqueó la voz que él había escuchado, a pesar de que no estaba en la mejor condición física, porque ya Jacob estaba viejo, fue sabio y envió a aquellos que sí pueden. Déjame tomar una pausa ahí. Amén. Y uso eso porque ya Jacob estando viejo, obviamente físicamente él no iba a tirarse para allá. Pero hay veces que mucha gente, y una canción que escuché en inglés decía eso, que él levantaba las manos al cielo y decía, Dios, ¿tú no estás viendo lo que está pasando? Y Dios le dijo, yo te creé a ti para eso. O sea, wow. Nosotros tenemos un trabajo. Es verdad que Dios lo puede hacer todo, pero a Dios le plació usarte a ti y a mí para que hagamos este trabajo. So, mientras están ustedes ahí perdiendo tiempo y pensando que van a pasar o cómo se van a morir, si de qué hambre van a morir, váyanse para allá, porque allá yo escuché que hay comida. Santo. Y envió a aquellos que sí pueden, sus hijos. Y algo me causa curiosidad, ¿verdad? Que había hambre en Canaán, la tierra prometida. Y eso era de lo que estaba hablando, ¿verdad? De que en la tierra prometida había hambre, había escasez. Y en la tierra en la tierra de Egipto donde estaba José había bendición como quiera. Quisiera Y mira quisiera añadir algo rapidito. ¿Qué verso tú vas a leer ahora? No, tranquilo, solamente voy a dar un recap así mirando por encima. Ok. Lo primero que yo leí ahí del 41. Le voy a explicar lo de Benjamín ya mismo. Pues está bien, pues no me adelanto, está bien. Tranquilo, te dije que agacho. Oye, y entonces ahora toca el momento, ¿verdad? Donde ellos tienen que descender. No sé en qué iban, si iban en burrito, ¿verdad? O en que ellos iban para allá, pero dice que ellos descendieron. Y entonces se fueron para allá. Pero no envió a Benjamín. ¿Por qué no envió a Benjamín? Porque como les había hablado en el estudio anterior, ¿verdad? De Raquel, la mujer por la cual Jacob trabajó tanto y tuvo que pasar tantos malos ratos, solamente tuvo 2 hijos, el cual era Benjamín y José. So, en el principio de la historia vemos cómo, ¿verdad? Los hermanos venden a José, pero le cuentan la historia de que una bestia feroz maybe lo mató y lo despedazó y le traen la túnica. So, al ellos contarle la historia así al padre, eso era lo que él tenía en la mente y él tenía ese dolor en el alma, porque ese era el hijo más preciado que él tenía. Hasta una capa especial la había hecho. Tú sabes que él tenía un hijo favorito, lamentablemente decirlo, pero muchas de las cosas por las cuales era el hijo favorito era de Raquel, la que específicamente él quería, porque Elías tuvo hijos con ella, pero no era la que él específicamente quería. Fue engañado. Con la sierva, él tuvo hijos, los cuales no eran muy buenos, de los que hablan en el principio, y entonces tuvo a José. Y después a Benjamín, cuando Raquel tuvo a Benjamín, ella murió. En el parto de él, ella murió, por eso ella le puso el nombre de Benjamín Benoní, que se llama hijo de mi dolor, porque en el parto tuvo aflicción, ¿verdad? Tuvo problemas, le dio mucho trabajo y murió en el mismo parto. So, antes de morir, ella lo nombró, le puso el nombre Benoni, que es hijo de mi dolor, pero el papá se lo cambió a Benjamín, que significa hijo de la diestra. Santo, fuerza o virtud. Para que tú veas, ¿verdad? Que ella lo vio de una manera, pero el padre lo vio con otros ojos. Ella lo vio como dolor, como castigo, él lo vio como bendición. Y pues ese es lo que me describe el por qué él no quería que fuera Benjamín, porque ese era el único que le quedaba de Raquel. O sea, yo no quiero darte lo único que me queda. ¿Cómo va a ser? Si me lo coge por allá y algo le pasa, yo no voy a poder aguantar esto. Él lo había dicho en creo que en un capítulo anterior o algo así, que ya el dolor era tanto de que si algo le pasaba al único que le quedaba de Raquel, él iba a descender, las canas de él iban a descender al Seol, pero mira, con dolor y con amargura y con angustia, porque ya le había perdido a José y no podía, como decimos en inglés, afford, o tú sabes, no podía pagar otra pérdida, sí, poder coger otra pérdida más. Esa es la explicación, ¿verdad? En lo de por cuánto él no quería que Benjamín fuera. Y aquí vemos, ¿verdad? Cómo ya en la historia ellos van a hacer
el esfuerzo a salir para entonces buscar la provisión. Dale a Efraín ahora. Vale. Amén. Amén, que siguiendo la misma línea, podemos verle que vemos la sabiduría de Jacob. Jacob ya en esta época de su vida no era ningún niño, ¿verdad? Era un hombre maduro, un hombre sabio, en cierto punto. Porque, ve, él rápido dice, mira, allí, como en el capítulo 1 del 42, es rápido responde. E incluso él mira si mide, que él al punto de cuando lo manda para él, le dice, no, pero no se me va Benjamín, ¿verdad? Porque sabemos que José, recuérdense que los hermanos no estaban con José, los hermanos estaban trabajando en un lugar y José fue a donde ellos, él los mandó a José, pero todos viraron menos José. Entonces, pues entonces él dijo, tú sabes que no, váyanse todos ustedes, porque aparentemente nadie pudo defender a José. Pues váyanse todos ustedes que Benjamín se queda conmigo. Amén. Supongamos ver, ¿verdad? Que él no estaba tomando decisiones a la ligera, sino era un hombre que ya a este punto de su vida sabía calcular y medir bastante bien las situaciones. So, como mismo dijo el hermano Robert, él no se iba a tirar el maratón para Egipto, porque no tenía la virtud para estarlo aventurando. Sin embargo, tenía unos hijos bastante saludables para hacerlo. Pero de igual manera tampoco iba a tomar tantos riesgos. So, por esa razón permaneció con Benjamín. Podemos ver que un varón forjado por medio de dolores y malos ratos. En gloria a Dios por los malos ratos. Amén. Y gloria a Dios por las explicaciones, ¿verdad? Y una de las cosas que yo también añado, ¿verdad? En cuanto al por qué él tenía tanto aprecio por estos hijos. Los otros hijos que él tuvo con Lía, él los tuvo a una edad pues más joven. Pero lo que viene pasando con José y Benjamín es que él los tuvo bastante viejos. Por eso era la apreciación, porque fueron promesas de Dios como Abraham, que a pesar de que ya yo estoy viejo, de que me estoy cayendo en canto, Dios me lo prometió y sucedió. Y no solamente fueron uno, sino dos. Y ya perdí uno, ¿verdad? Y no podría soportar otra pérdida más. Y aquí vemos, ¿verdad? Que más adelante le toca ahora el momento de enfrentarse, ¿verdad? Ellos a José. Ellos desconocidamente, José también desconocidamente. Y algo que, ¿verdad? Quería enfocarme es que cuando vemos la historia, hay una separación en ellos desde joven, ¿verdad? Porque José solamente tenía 17 años cuando esto acontece. Ahora hay una separación. Ya José tiene como 30 y pico de años. O sea, han pasado, bueno, maybe hablando de como unos 10 años, 12 por ahí más o menos. Hay una separación, pero una de las cosas que me llama la atención es que en Dios no hay separación, ¿me entiendes? Va a llegar un tiempo, y especialmente con la familia, esto no podía quedarse así. O sea, ellos no podían quedarse o morirse sin tener confrontación de lo que ellos hicieron. ¿Por qué digo eso? Porque ahora ellos se confrontan, ellos se encuentran con José. José los trata de una manera bien repugnante, como podríamos decir nosotros. Creo que encarcelan a uno. No, perdón, déjame asegurarme que lo estoy llevando bien. Los envía para atrás, pero les da el dinero para atrás, pero lo manda, creo que encarceló a uno, sí, encarceló a uno y envió a los otros para que trajeran a Benjamín. Pero cuando esto pasa, vemos que en el 21, que fue en el cual tú leíste, él decía Judá, estamos hablando de Judá, que ese fue el que dijo, tú sabes qué, vamos a venderlo. Ese fue el que vino con la idea maestra de hacer esta loquera, ¿verdad? Decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ese verso a mí me hizo llorar porque yo decía, wow, a pesar de todo, ¿verdad? Yo tenía algo aquí escrito. Déjame llegar a eso, pues. En el 21 vemos que siempre en Dios a todos nos llega un tiempo de meditar. A todos nos llega un tiempo de meditar. Perdón. ¿Por qué digo eso?
porque el que lo estaba diciendo ahí era Judá. Y mira lo que él dice. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y digo, qué bonito es Dios, ¿verdad? Porque tuvo que pasar estas cosas, ¿verdad? Y estos acontecimientos. Y José ponerse un poquito fuerte con ellos. Porque él de primera instancia, como decía Efraín la semana pasada, le pudo haber dicho, mira, yo soy José tu hermano. Pero no. Se puso un poquito fuerte con ellos. Ustedes, nada, ustedes son unos espías. Ustedes vinieron aquí para coger la información y llevarla para otro sitio. Ese era el plan que él tenía. Decirle eso, ¿para qué? Para que fueran y trajeran al hermano, para ver si era verdad que todavía él estaba ahí. Pero en todo esto vemos cómo poco a poco fueron siendo confrontados, porque aún los hermanos, cuando ellos ven que estaba el dinero que ellos le habían pagado a él, de vuelta en sus bolsas, ellos decían, espérate, como que algo está pasando aquí, como que Dios nos está turbando, tú sabes, y ahí es que yo digo, siempre hay un momento de redención para ti. Y lo hablo en el sentido de que a veces tomamos malas decisiones, ¿verdad? O hacemos cosas malas y va a llegar ese momento de recapacitación para que tú puedas decir, espérate, lo que hice estuvo mal. Mira todos los años que pasaron. O sea, desde los 17, ahora el tipo tiene 30 y pico. Y ahora es que viene este hermano Judá a decir, espérate, tú sabes que lo que nos está pasando, esto es causa de lo que le hicimos a él. Y una de las cosas que me causaba mucha tristeza cuando leía el verso es que dice, ¿dónde estábamos? El 21. 21. El 21, amén. Y decía que cuando ellos lo vieron él en angustia y les rogaba, no lo escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y esa es verdad, un verso de inspiración y esperanza, porque a pesar de que ellos le bloquearon el oído a la voz que él estaba haciendo de alerta, había un Dios, ¿verdad?, que estaba escuchando. Había un Dios que estaba pendiente a la causa, ¿verdad?, y a la injusticia que estaban haciendo con él. Y a pesar de que ellos pensaron que se salieron con la suya, hasta cierto punto, no, porque así no fueron las cosas. Amén. Vamos a leer Génesis 43. Lo voy a leer yo, del 8 al 26 y el 29. El 8 y del 26 al 29. Amén. Amén. Génesis 43, verso 8 y después el 26 al 29. Dice así en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos, nosotros y tú y nuestros niños. Entonces, mira lo que dice, entonces Judá, el que había planeado el plan maligno, ¿verdad?, de que se lo llevaran, él le está diciendo al padre, él no es el hijo mayor es Rubén, pero como él se siente culpable por lo que él hizo, ¿ves lo que te digo? Dios le estaba trayendo el momento de recapacitación a él. Y ahora él sintió la culpabilidad y sintió el hacer. Llega su momento de redención. ¿Ves esto? Qué bonito es Dios. Y le dice él a su padre, envía al joven conmigo, haciéndose encargado de él. ¿Qué le dijo el padre? Que si algo le pasa, va a haber problema. A mí cuando algo le pasaba a mis hermanitos, ¿tú sabes qué me decía mi mamá? Sí, pero él es chiquito, él no sabe. Tú estás supuesta a tener más capacidad. Y mira lo que le dice, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Porque si esto no acontecía, ya José había dado una orden y José era el señor de aquella tierra. O sea, no había otra voz que iba por encima de él, nada más que la de Faraón. Y la de Faraón no iba a hacer eso porque ya le había dado el permiso. Sabemos que si él no le daba lo que él quería, lamentablemente no iba a ir el alimento. Y mira lo que dice el 26 al 29. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tu siervo, nuestro padre aún vive
y se inclinaron, hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, este vuestro hermano menor, de quien me hablaste, y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Ahora llegó el momento, ¿verdad?, donde Benjamín le dieron el permiso de que se lo llevara a Judá, se lo llevan, y hasta ahora parece, ¿verdad?, que todo lo que él le había pedido lo habían cumplido. Pero el hombre tenía muchos requests. Él no se cansaba. Pedía una cosa tras la otra. Los torturó un poquito. Le pidió 3 cosas. Pasaron 3 días. Fueron y viraron para atrás 3 veces. Ese numerito 3 es bien especial, ¿verdad? Y en el verso 8 vemos cómo, a pesar de malas decisiones que tomamos o cosas que hacemos que no están bien, siempre hay una oportunidad de redención, de hacer lo justo, de hacer lo recto. Esta oportunidad, es tu chance. Y en los otros versos vemos cómo la primera parte de su sueño se cumple cuando ellos dijeron, cuando dice la palabra, ¿verdad?, se inclinaron a él. Y eso era de lo que le estaban hablando ahorita, que en el verso 8 es donde hablo, ¿verdad?, de esa redención, de ese tiempo que él tuvo para redimir de sus de sus malas acciones, ¿me entiendes? Poder darle un borrón a lo malo que él había hecho y ahora hacer algo positivo para poder sobrepasar, ¿verdad?, aquello que había hecho malo. Y ahora, en vez de tomar una mala decisión donde vendía a su hermano, ahora vemos que él tomó una buena decisión para tomar responsabilidad de su otro hermano, del menor. Y del 26 al 29 es donde vemos, ¿verdad?, lo que ha de acontecer para más después. ¿Dónde estaba? Donde en el 26 habla que se inclinaron ante él hasta la tierra, y todos sabemos, ¿verdad?, que en el principio de la historia eso es lo que hablaba, que los hermanos tenían unos manojos y los manojos se inclinaban hacia él y el de él se quedaba derecho, como que reinaba y ellos se doblegaban delante de él. Y estamos viendo, ¿verdad? Eso lo quería traer a atención, de que se inclinaron, o sea, lo habla varias veces. Dice, se inclinaron en el 26, después dice en el 28, se inclinaron otra vez e hicieron reverencia. O sea, lo hicieron 2 veces. Eso fue lo que él soñó. Que la primera con los manojos, y después dijo que las 2 estrellas eran el sol y las estrellas o algo así. Amén. Son la luna y las estrellas. El sol, la luna y las estrellas. Amén. Y ahora estamos viendo, ¿verdad?, que se está cumpliendo lo que el hombre de Dios soñó, porque en ese sueño ve que el papá meditó en él, pero es porque verdaderamente esto aconteció. Esto no fue un cuentito, esto no fue una emoción, sino estamos viendo que lo que él dijo muchos años atrás, cuando él tenía 17, ahora a los 30 se está cumpliendo, santo. O sea que no importa cuánto tiempo pase, a veces en lo que Dios nos prometió, ¿verdad?, en lo que Dios nos dijo que no iba a dar, o en lo que Dios dijo que iba a hacer, a su tiempo se cumplirá. De 17 años a 30 es un buen gap, pero para que tú veas que Dios se acuerda de sus promesas y Él siempre las cumple. Amén. Los cielos y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Amén. No sé si quieran traer algo, ¿verdad?, hasta ahora. ¿Hasta cuál fue el versículo? Yo quería decir que esto me enseña a mí que el que se humilla, Dios lo ensalza, y el que se ensalza, Dios lo humilla. Así que los hermanos de José lo trataron de matar, humillar, y ahora fue al revés. Ellos tuvieron que humillarse, pedir, comer, para comer, y vieron como José, Dios lo ensalzó. Entonces, ahí Dios nos enseña que, muchas veces hacemos cosas y porque nosotros somos guardaespaldas de nuestros hermanos. En este caso, los hermanos de José no le importaron mucho de José, pero Dios tuvo misericordia de sus hermanos
para que, como dice Robert, para que ellos vieran que actuaron mal, especialmente su hermano Judá. Pudo reconocer. Lo bueno es que le pedimos a Dios, ¿verdad? Que si nosotros hacemos algo en contra de tu hermano, tengamos, ¿verdad? El poder escudriñar que hemos, ¿verdad? Hecho mal y poder reparar, ¿verdad? Con nuestro hermano, porque eso es un mandato que Dios, ¿verdad? Nos da de velar uno por los otros, ¿verdad? Amén. Especialmente que está más débil, levantarlo, no, ¿verdad? Hundirlo. Bueno, esto tiene tantas enseñanzas, pero eso fue lo que yo cogí en el momento. Amén, gloria a Dios. Pero, güey, ¿Dónde fue que te quedaste, Rol? Bueno, yo leí el verso 8 en el comienzo y después leí del 26 al 29. ujú, ¿De qué capítulo? del Del 40, capítulo 43. De sí, 46. 43. 23. Amén, amén. No, amén, que me adelanté. Amén, Te tranquilo. adelantaste. ¡Ah! ¿No tienes nada que decir? Dale. Es que me adelanté. Ah, pues Pero sigue, tranquilo, sigue la tranquilo. clase. Sigue el estudio. Amén, amén. Pues vimos, ¿verdad? Pues cómo todos tuvieron su propio tiempo de meditar en lo que ellos estaban haciendo, porque cuando José los trató a ellos tan duramente, ellos mismos meditaron. Contra lo que nosotros hicimos, ahora estamos pagando por esa. Porque no sé por qué, pero cuando nosotros hacemos algo malo, los seres humanos, y después algo malo nos acontece, nos acordamos. Como que, ¿será que el espíritu te dice, mira, cabezón, esa es tu recompensa? Haz caso. Y pudimos ver, Redarguye. ¿verdad? Que ese fue el caso con ellos, porque aquí todo el mundo se está dando por la cabeza. Judá dijo, espérate, esto nos está aconteciendo por lo que hicimos, que lo escuchamos Exacto. gritando y pidiendo ayuda, ni le dimos agua, ni le dimos de comer, y bloqueamos nuestro oído en vez de darle auxilio. Ujú, O sea, esta es una historia que a mí me enseña que habían dos partes, ¿verdad? Porque estamos viendo los hermanos como que se salieron con la suya, con la muerte de su hermano, en otras palabras, vendiéndolo, porque para ellos en su mente él estaba muerto. Lo vendimos al pueblo enemigo, sabrá Dios, le hicieron canto, a lo mejor lo mataron. Y en la mente de José, tú lo ves que está siendo bendecido en cada paso que él da en su vida. Vemos que hubo adversidad, pero sobre todo sigue siendo bendecido. Está puesto en una posición alta. Pero, pero, había algo que Dios todavía tenía que reparar. Porque a pesar de que el hombre tenía todo, ahí faltaba algo. Déjame no adelantarme. Génesis 45, del 1 al 5. Perdón, espérate. Sí, Génesis 45, del 1 al 5. Amén. Dice así, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Take it away. De verdad que aquí, hasta aquí ya él no aguantaba más, ¿verdad? Porque él se sintió tan regocijado a ver al hermano Benjamín, ¿verdad? Que el hermano, eh, yo tengo, a mí, ¿verdad? Personalmente me pasó algo parecido. Yo tengo hermanos mayores y yo soy el mayor de los menores. Entonces, ¿verdad? Y estos hermanos mayores, aunque son mis hermanos, la relación de mi hermano menor y yo es diferente porque estamos más juntos, ¿verdad? Aunque ellos también son mis hermanos, pero yo tenía más tiempo con mis hermanos menores como con mis hermanos mayores. Entonces, ese vínculo entre la unión entre estos hermanos, que ellos también son mis hermanos, pero es como más fuerte, ¿verdad?
Y podemos ver que eso era, él tenía mucho amor por Benjamín, ¿verdad? Porque era el hermano que estaba por debajo de su ala. Y podemos ver, ¿verdad? Que cuando él lo vio, él se gozó, él le dio mucha comida. Él le dio comida, le dio bebida, le daba más que a todos los demás. Es como quien dice, son unos cabezones. Y cogía y él cogía y le proveía mucho a él, a Benjamín. Y hasta este punto, pues ya él no podía, ya él decía, párate, como que, no, ya no puedo más. So, ahí él reventó como psiquitraqui y tuvo que hacer manifiesto, ¿verdad? Todo ese sentimiento, todas esas emociones. Porque dice en el capítulo anterior decía que sus entrañas se conmovían. Me imagino que su barriga, él sentía un revolú de emociones, es como que él quería hablar, me imagino, y no podía, las palabras me imagino que no le salían porque estaba loco por confesar y decir, mira, soy yo. Y lo más sorprendente es su contexto, su reacción, ¿sabe? La reacción de él, a pesar que lo hizo ir, lo hizo viral. José no quería mal por su hermano, José no, a pesar de que lo vendieron, José no se ve que tenía ningún tipo de rencor. Al contrario, posiblemente él lloraba. Y la pregunta sería, ¿por qué él lloraba? De verdad que ahora sí, analizando por encima la situación, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, a mí me ha acontecido que Dios ha hecho algo en mi vida que yo no tengo duda que fue la mano de Dios que puso su mano y no he tenido en medio de las circunstancias y no me ha quedado más que otra que llorar, ¿verdad? De agradecimiento. Y podemos ver, ¿y por qué lo digo? Porque él lo confiesa. Mira lo que él dice. Ahora pues no se pero él está llorando, él dice, no se entristezcan, pero él está llorando. Quiere decir que, pero él no está triste. Él les dice, como quien dice, yo estoy llorando, pero ustedes no se pongan tristes porque yo no estoy triste. Sino él dice, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Quiere decir que él está entendiendo que todo lo que él pasó fue Dios que lo quiso así. Que posiblemente, pues quiere más entender a mí que él no estaba llorando por dolor. Él no estaba llorando por tristeza, él estaba llorando porque él vio la mano de Dios. A mí me pasa muchas veces. Y cuando yo veo la mano de Dios así tan manifiesta, tan palpable, no me queda de otra que llorar y darle gracias. Y me hace entender como que esa fue lo que le sucedió a José en este momento. José sintió la presencia de Dios posiblemente como nosotros la sentimos tan maravillosa la mayoría de las veces. Y él no le quedó más remedio que componerse y decirle gracias, Señor. Amén. Amén, Tacho, esta historia me trae mucha alegría. Y a pesar de todo, no sé por qué vuelvo y te repito, pero cuando yo leí esta historia, verdaderamente yo sentí el dolor que puedo pensar que tenía Jacob al cada vez que la leo, perdón, la siento que es tan real que hasta a mí me hace llorar, yo no sé por qué. Y una de las cosas que vemos ahora, ¿verdad? Ya entraste en el verso 45, en el capítulo 45, pero antes de eso, ya Judá había llevado a Benjamín. Y entonces cuando toca el momento de ellos regresarse para atrás, había un plan, porque él todavía quería ver al papá. O sea, yo vi a mis hermanos, vi al chiquitín, pero ahora falta papi. Ellos sabían que sí, porque cuando ellos regresaron, él se lo dijo, si algo le pasa al chiquitito, él ya está que se muere de cualquier cosa. O sea, y si algo le pasa a este, él se va a morir. Y eso no era lo que él quería volverse, ¿verdad?, a reunir con su papá. Y entonces, él de esta manera astuta, pues pone algo en el saco de Benjamín y envía a uno de los encargados de él. Entonces lo paran, encuentran eso y los hermanos mismos dijeron, si alguno de nosotros si lo encuentra, lo que tú dices que nosotros nos robamos en la bolsa de alguno de nosotros, en el que lo encuentre, ese merece muerte.
diantre, se sentenció así de rápido. Óyeme, porque jamás ni nunca, como tú habías hablado de una historia, ¿verdad? De que el tipo dijo que iba a sacrificar la primera persona que viera cuando pasara la loma y no sabía que era la hija. Porque a veces hacemos unas exclamaciones y que vamos a hacer unos sacrificios y que vamos a hacer unas cosas que ni pensamos dos veces lo que estamos diciendo. Una loquera, que lo maten. O sea, le pusieron al tipo, ¿verdad? Un prejuicio ahí de que si al que cojan, muerte segura, olvídate. Porque él sabía lo severo que era el asunto, porque le estaba robando a quien, al rey. O sea, él es la mano derecha de Faraón. Ese hombre es el que tiene toda la autoridad. Tú le encuentras algo en tu bolsa, tú eres hombre muerto, mejor que te maten, mejor lo autorizo yo. Y vemos que le encuentran el saquito de Benjamín. Qué problema. Porque ese era el que le dijimos a papi que íbamos a virar para atrás con él. Y ahora. Pero vemos la verdad, lo astuto que fue él y lo sabio. Que él le dice, no. ¿Tú sabes qué? Vamos a hacerlo así. Entonces ese va a ser ahora mi siervo. Yo me quedo con ese. Él le dice, no, imposible, tacho. Si papi, llegamos a casa sin papi me mata. En otras palabras, eso es yo parafraseando, ¿verdad? Pero eso es lo que puedo pensar. Si nosotros llegamos sin el menor a la casa, nosotros somos hombres muertos. O a papi le da un heart attack y cae patas arriba. Pero mira lo que pasa. Él le dice, no, tranquilo, que sea mi siervo. Y él le dice, no, pero yo tengo que virar. Él tiene que virar para atrás. Déjame ser yo el siervo tuyo. Él dice, ese no es el trato. Que se quede él y tráeme a tu papá. Pero ahí cuando entramos en el 45, ¿verdad? Es donde él se rompe porque ya él no puede aguantar más nada. Tantas emociones. Tú puedes aguantar hasta cierto límite. Yo me imagino, ¿verdad? Cuántas emociones él tenía, porque a pesar de todo, no se ve que él tenía un corazón dañado. Pero también me imagino que él pensaba mucho en lo que había acontecido, en lo mucho que él había pasado. Y cuando ellos se sentaban en la mesa, ellos se tenían que sentar en otras partes, porque ellos iban por edades y también los egipcios y los hebreos no se pueden sentar en un mismo lado. So, tenían que estar separados. Y como decía Efraín, que bien tomó ese punto, cada vez que le daba a Benjamín, él le daba el triple de la comida o el cincotuple de la comida, le daba más ropa y toda Benjamín era en gran cantidad. Y en el 25, en el 45, perdón, el número 10 dice, mira, cuando él le envía el mensaje al Papa, él le dice, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tú tienes. Tacho, esa es como la oferta que nos hace Dios. Sírveme tú, acepta al Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Tacho, ese momento de hambre, eso a mí me acuerda como a la gran tribulación, donde hay tanta gente volviéndose loca, tanta gente, tú sabes, buscando un refugio, y ahí solamente había una escapatoria, como siempre ha sido Jesús, una sola puerta, no hay otro camino, no hay otro atajo. Pero en el 15 vemos que dice, ¿verdad? Aquí me muestra que él no tenía ese corazón dañado, porque dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Qué temas habrán hablado ellos? Eso me trae mucha curiosidad, ¿verdad? No sé qué ellos le habrán hablado a él, pero aquí vemos que le hacía falta a José, porque a José le hacía falta algo, porque él lo tenía todo, como lo había hablado ahorita, pero faltaba el perdonar. Y si no lo quieres llamar perdonar, pues todavía hacía falta, era necesario que hubiese una reconciliación, porque eso no podía quedar así, que José se muriera y los hermanos se murieran y no había explicación del asunto. Lo que había era mucha confusión. El papá no sabía si lo había matado una bestia, él no estaba seguro. Pero eso era lo único que él pensaba. Y la relación con sus hermanos, le hacía falta reconciliación con los hermanos, la relación que tenía con los hermanos. Y vemos cómo Dios une todas las cosas. Porque el mismo Dios que los separó por ese momento, ¿verdad? De la tierra prometida a la tierra esclavitud, es el mismo Dios que los trae en este momento de hambre, en este momento de caos, a que vuelvan a unirse. Ahora José es un hombre más capacitado, más sabio, y los hermanos ya tienen ese sentido de culpabilidad. Ahora ellos han madurado también a sus malas decisiones y a sus errores.
porque eso es lo que vemos, que la voluntad de Dios no es separación, sino la unión, y ahí lo vemos, porque vuelven ellos a reunirse, ¿verdad? Él los acepta, él llora con ellos, él los abraza y los besa como señal de perdón, de que tranquilo, está todo bien, estamos en paz, amén. Me gustaría mencionar algo, ¿verdad? Que cuando Sí, hablamos de reconciliación, podemos ver que es bien notable que no tan solo Dios le lleva a su corazón en la manifestación de su error, ¿verdad? Pues ellos dicen, esto nos pasa por lo que lo hicimos a nuestro hermano. Así fue que ellos comenzaron. amén. Lo que le hicimos a nuestro hermano está mal, ha venido sobre nosotros, como quien dice, nos tocó la maca coja. Como diría por ahí, ay, me tocó el karma. Ellos lo que no saben es que Dios dijo que ustedes están cegando lo que sembraron. En el momento de hambre, cegaron juicio, porque eso fue lo que ellos sembraron. 15 años se tardó, pero llegó el momento, ¿verdad? Y a pesar de todo el tiempo Dios se lo traía a memoria por medio de la experiencia, por medio de la situación, por medio de lo que le pasó con Benjamín. Dios se lo llevaba, porque ¿quién fue el que vendió a Judá, a José? Fue Judá. ¿Y qué Judá después? Se le pusieron, le subieron la chuleta, se la subieron de precio. ¿Por qué? Porque él dijo, espérate, porque yo tengo que traer a este muchacho y ahora este hombre le dio con él y se lo va a llevar, se va a quedar con él. Y él fue el que dijo, no, véndelo. Tú ves, Dios juzgándolo a todo y cada uno por medio de los hechos y las circunstancias. Podemos ver que al final de las cosas, cuando José los besa y todo, en la reconciliación, ya ellos estaban arrepentidos. No había espíritu de altivez, aunque tampoco podían, ¿verdad? Porque estamos hablando que ellos estaban enfrentando contra el faraón. Pero había arrepentimiento en esa gente estaba enturbada, dice que todos estaban llorando, ¿sabes? Ellos estaban arrepentidos de sus malos actos ya, y ellos decían, ya, te metimos la pata, pero hasta Pekín. Entonces, eso es lo que hace Dios, para que haya reconciliación tiene que haber arrepentimiento, cambio de mentalidad, tiene que haber ese, para poder perdonar, tiene que haber eso, ¿verdad? Y por eso también eso le dio paz a José, ver lo que realmente ellos habían cambiado, eran otras personas. Y pudo hacerlo. Me noté, ¿verdad? No quería dejar pasar el verso 8, que dice luego que José del 45, capítulo 45, verso 8, José les dice, así pues, no me enviaste acá a vosotros. Él dice, no se culpen ustedes porque era plan de Dios. Dice, sino Dios me ha puesto, mira lo que dice, Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿No es lo que dice? Por padre de Faraón y por señor de toda la casa. ¿Por qué? Entonces me pone a pensar, dice, pero ¿por qué padre de Faraón? ¿Por qué padre de Faraón? Cuando entiendan que José era el segundo después de Faraón, ¿verdad? Sin embargo, aunque José no era el Faraón, el número uno, José era quien, por José, Faraón operaba. ¿Sabe? José llegó a la posición que aunque él no era el faraón hacía todo lo que decía José. ¿Qué te quiere decir? Que él era el que influenciaba a Faraón. ¿A qué los quiero llevar? ¿Se acuerdan que Cristo le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo porque las cosas que él hace, ustedes quieren hacer? Y él le dice a otros, si ustedes fuesen hijos de Dios, las cosas de Dios, yo les caería bien. Ustedes conocieran de mí y las cosas de Dios harían. Eso está también en Primera de Juan. El que es hijo de Dios hace las cosas de su padre. ¿Verdad? Por esta razón él dice que es padre de Faraón, porque Faraón hacía todo lo que Dios quería que Faraón hiciera por medio de José. Porque él era quien influenciaba, era quien ponía el conocimiento, él era quien motivaba los sentidos de Faraón para que Faraón operara conforme al propósito de Dios, conforme al plan de Dios que él había trazado desde antes de tiempo. Amén. Y es poderoso como tan claro está puesto ahí. Así que. Santo. Amén. Gloria a Dios. Y una de las cosas que yo también notaba es que
cuando veo la historia, pues puedo verla de muchas maneras, así como tú mencionabas, y puedo ver como si Jacob estuviese en la posición de Dios, ¿verdad? José como si fuera Jesús, y el pueblo que está en hambre, ¿verdad? Como nosotros. Tú sabes, esos que estaban en otro sitio, que la tierra de ellas se fueron en hambre y ahora tuvieron que venir a un solo lugar. O sea, todos los que no eran invitados, ahora pueden venir. Porque si tú miras bien, en todas las tierras ellos tenían, ¿verdad?, sus reglas. So, tú no podías ir a la tierra de nadie así por puro chiste, pero como la situación era otra, ahora todos tienen que venir a un solo lugar a comer. So, al punto que dice que para Egipto era abominación, era abominante comer con un hebreo. Quiere decir que no todo el mundo podía ir así. ¿Viste lo que te digo? Que me hace pensar, ¿verdad? Como si Jacob fuera Dios, porque ese es el nombre de él, Israel, ¿verdad? El pueblo elegido, es que él tiene un nombre grande y José también tiene otro grande, porque es como si a los dos le dieron error de hacer el papel de Dios, el papel del que suple, el papel del que multiplica, el papel del que bendice, lo tenían ellos. Y vemos, ¿verdad?, que al continuar la historia, pues pasan tantas cosas y ahora les toca el momento de donde ellos tienen que enfrentar la realidad. Stephanie, cógelo, por favor. It's making too much noise. So, vemos como en esta historia ahora llega a su momento también donde tiene que haber muchas preguntas. Porque yo digo, ok, se reconcilian ellos, hablan ellos, pero la verdad es la verdad, ¿me entiendes? Lo que pasó y lo que ellos hicieron va a tener que salir a la luz, me estoy imaginando yo. So, ahora él le dice, está bien, váyanse ustedes a su padre. Y entonces tráiganlo acá. Envíalo con mucha presente, contesta alimento, o sea, lo mandó a buscar con toda la provisión, porque él sabía que el hombre estaba que se moría. Pero aún así, él no lo iba a creer. So, ¿me entiende? Ahora va a haber un momento donde estos van a tener que contarle el por qué. Porque si yo soy tu padre y yo estoy llorando un hijo por tanto tiempo como él lo lloró, al punto que no quería consolación ni de su otro hijo, y ahora tú vienes años después y tú me dices que mi hijo vive, yo te voy a preguntar muchas cosas a ti, lamentablemente. Tú me tienes que responder, ¿cómo así que mi hijo está vivo? Dice que fue al punto que el hombre poco más y se desmaya. O sea, yo quiero saber, pero José, si tú no me dijiste que lo mató una bestia, que tú encontraste la ropa, ¿me entiendes? Tú vas a tener que darme una explicación del por qué, para yo poder creer que es José. Al punto donde Dios mismo, en uno de los capítulos, no lo voy a señalar, ¿verdad? Pero Dios mismo tuvo que revelársele y dejarle saber. 46. Porque es que va a haber duda, ¿me entiendes? El hombre va a decir, pero espérate, ustedes me dijeron que se murió todo este año, yo lo estaba llorando, mira todo lo que ha pasado. So, cuando yo veo esta historia, yo digo, aquí hubo mucho dolor. Tú sabes, José pasó por un proceso injusto, por un dolor. Los hermanos, me imagino que al último del día la conciencia, ¿verdad? El espíritu te hace canto por las cosas malas que tú haces, ¿me entiendes? So, no te puedes salir así con la tuya. Y también Jacob, porque Jacob estuvo llorando mucho, ¿verdad? La pérdida de José. So, ahora, en todos estos años, al él recibir esta noticia, el hombre está en puro shock. Él no puede creer esto. Y vemos, ¿verdad?, que después en el 46 o a lo último del 45, entonces lo mandan a buscar. José se encuentra con su papá. Habían diferentes sucesos, los cuales no quiero entrar en esos detalles ahora mismo, ¿verdad? Y después vienen los hermanos, entran a la tierra de Egipto, todo el mundo, ¿verdad?, tenía su rol. Y lo voy a llevar ahora al 48, donde quiero culminar, ¿verdad? Pues ya se está poniendo tarde. Y no sé si lo quiera leer la hermana Rosa. El Génesis 48, del 18 al 22. Créeme que yo podía seguir por ahí para abajo, pero si seguía buscando más información íbamos a estar aquí como 3 o 4 estudios. Bendito Dios. Génesis 48, ¿del qué? Del 18 al 22. Del 18 al 22, eso es así. Esto se puede hacer para largo.
Tiene mucho contenido, Claro. Ok. Génesis 48, del 18 al 22. Le así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el por tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendigo aquel día diciendo: en ti bendeciré a Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. ¿Verdad? Hasta el 22. Y digo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestro padre. 22. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amoreo, con mi espada y con mi arco. Dale ahí, Robert, termina ahí. Explica ahí. Amén, Efraín. Dale ahí, Efraín. Amén, amén, amén. Esta parte, ¿verdad? Es como que nadie esperaba. Ah, Lo que está sucediendo es que Jacob, lo que está haciendo con Manasés y con Efraín, es como una adopción. Él los está como adoptando, entiende que son hijos de José. Pero si tú te fijas, Manasés y Efraín se hicieron parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Fue como una adopción que él hizo, que les dio nombre, porque ¿entiendes? No hay tribu de José, pero sí hay una tribu de Efraín, ¿ves? Fue como una adopción y la autoridad, la bendición que Jacob implantaba les daba, ¿verdad? Pues, porque Jacob tenía la autoridad de la bendición que Dios le dio, pues él se la pasó a Efraín y a Manasés. Fue como que él dijo: wow, qué bonito, pensé que no iba a tener retoños de ti, pensé que no iba a tener frutos de ti. Sin embargo, Dios me bendijo, Dios me permitió no tan solo verlo bien a él, sino verlo con hijos. Y lo interesante es que cuando le da la bendición al fructífero, aleluya, Efraín, al fructífero, al de la bendición, gloria a Dios, por ah. Efraín, santo, fructífero. Dice luego que dice que más grande será más grande y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Sabe? La historia dice que el pueblo de Efraín fue un pueblo bien grande, fue un pueblo de gran multitud, era el pueblo que más personas tenía de las 12 tribus, más personas. Era un pueblo bien próspero, al punto que Dios se molesta con este pueblo más adelante, porque era un pueblo, mano, que le gustaba, era bien codicioso. Y no era un pueblo que temía a Dios. Como era tan codicioso, comúnmente traicionaba al pueblo de Israel y no le daba la espalda a Dios. Y Dios lo condena. Habla bien fuerte, lo condena. Pero mira lo que dice aquí claramente. Dice que por medio de ellos formará multitud de naciones. De la misma manera, cuando Dios más adelante, en los profetas, Dios lo condena a este mismo pueblo. ¿Entiendes? Que la condenación no es para el hijo de José, sino para la ciudad, para el pueblo. Cuando Él los condena, Dios promete que los condena y los va a juzgar, pero también que los va a redimir y los va a unir. Y pareciese como si fuera una promesa, ¿verdad? Porque es lo que Jacob lo que está haciendo aquí es como un injerto. Jacob está injertando el pueblo de Efraín. El pueblo de Efraín no era parte.
Él lo está injertando como hijado, hijado no, perdón, como hijastro. Y en la promesa, en el juicio que Dios le promete a este pueblo, más adelante los profetas, parece que primero lo enjuicia y luego lo va a juntar, y pareciera como si fuera la promesa que Dios tenía para la humanidad por medio de la gracia, que estaba Israel como pueblo y Efraín iba a ser injertado, iba a ser como redimido, iba a ser como limpiado y unido a la promesa. Pareciera como si Dios ya desde aquí estaba planificando simbólicamente lo que era la gracia para injertar a los que no eran, hacerlos parte de lo que son, que es el pueblo de Dios. Eso quise hay que explicarlo luego, pero es un pisco la voy ahí para que se entretengan. Amén. Amén, amén. Nos gozamos con la explicación, de verdad que está demasiado de buena y me goza en ella. Y una de las cosas, ¿verdad?, por las que él la hizo así, es porque si tú miras bien en dónde los tuvo José. José tuvo esos hijos en Egipto, ¿me entiendes? En otras palabras, tú estabas en la tierra donde no era, por eso los está injertando a la que era, ¿me entiendes? Amén. Amén. Ese fue uno de los puntos que yo estaba mirando cuando tú estabas hablando de eso. Y mira que en el 48 le empieza diciéndole a José, él le dice a José: el Dios omnipotente me apareció en la luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo: aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. O sea, te voy a dar multitudes de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Pero ¿viste dónde él le dio esa promesa? Eso fue en Canaán. Y estos niños fueron nacidos en Egipto. Por eso vemos, ¿verdad?, que cuando él está haciendo la oración, él la hace de esta manera. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando él estaba orando, él puso las manos, dice como, perdóneme, la mano derecha, él puso las manos, en otras palabras, como que las cruzó. O sea, la bendición le tocaba al mayor, como siempre tenían ellos por tradición, pero él le estaba dando la del mayor al menor. Y aquí vemos que se repite una historia un poquito similar a la de ellos, a la de José. Porque cuando vemos que tú le estás dando la bendición del mayor al menor, puede causar celos, ¿me entiendes? Estamos viendo que se repite nuevamente un ciclo de una historia bíblica similar, ¿verdad?, a la que ya pasó, porque sabemos que Jacob huyó de Saúl y después se reencontró con él. Ahora vemos como José se separó de los hermanos, lo venden y ahora se reencuentra con ellos. Y ahora estamos viendo cómo estos hermanos, ¿verdad?, Efraín y Manasés, él le pone la bendición del mayor, en otras palabras, porque José mismo se disgustó y le quiso cambiar la mano, como que no, papi, esta le toca a este. Pero él no se lo permitió, sino diciendo, mira lo que dice: mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Se lo recalcó 2 veces. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. ¿Viste lo que te estoy diciendo? Y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendicirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Y mira a cuál magnitud, que dice: hágate Dios como Efraín y a Manasés. O sea, puso a esos niños en un lugar bien alto. La bendición por la cual él estaba orando ahí en ese momento era, tú sabes, futurística. Eso era para tiempos, ¿verdad?, pues venideros. Y estamos viendo que lo que dijo Efraín está en el verso 6, que él dice: y los que después de ellos, y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Ahí estamos viendo, ¿verdad?, la adopción que hizo él en los hijos de José. Más le dijo: y los que después de ellos ha engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. O sea, de los otros, esos van a ser, ¿verdad?, llamados, como dice ahí, pero de estos 2, estos son míos. Había un propósito, ¿verdad?, con esos 2. Y una de las cosas que me gusta aquí en esta historia, ¿verdad?, es que
aquí podemos ver la conclusión porque dice, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual yo tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco, perdón. Y aquí vemos, ¿verdad? El final del hijo reuniéndose, el hijo y los nietos reuniéndose con el papá nuevamente. Y una de las cosas que es tan bonita, ¿verdad? Es que para mí, en la historia, ¿verdad? Dios no quiere que el hijo permanezca lejos del padre. El hijo y el padre tienen que estar unidos. Solamente hubo un tiempo de separación por un propósito, por un acontecimiento que tenía que pasar, pero a lo último del día tienes que virar para atrás a tu padre. Tienes que regresar, ¿verdad? El que te envió para allá es el mismo que te va a recibir. Ahora es el momento. Ahora es el momento donde todos esos años que sufrió Jacob, ahora los puede revivir en regocijo, en felicidad. Y vemos que el padre sin el hijo sufrió y en gran cantidad. Mas una vez regresó, hubo paz en la familia. Pero Dios lo devolvió a la tierra prometida. O sea, te tuvo en la tierra de esclavitud. Ahí te bendijo, ahí te dio descendencia. Tu papá lo adoptó, les dio un propósito, mira, le puso una bendición grande y ahora los está llevando de vuelta a la tierra prometida. Porque a lo último del día, ese es el comienzo de todas las cosas, ¿verdad? Ese es el destino. No hay otra, es la tierra prometida, lo venidero, ¿verdad? Está la verdadera bendición, porque por un momento parecía que escasaba, pero era solamente por un propósito. Y vemos cómo lo devuelve, ¿verdad? Después, con promesa que le dice, ahí yo te he dado una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y cuando yo miro esa frase que él dice, con mi espada y con mi arco, ¿cuántas veces Dios usa esa frase que él decía, tú no lo hiciste con ejército ni con espada, sino con las avispas que yo mandé? O tú sabes, como que fui yo el que lo hizo. Y ahí vemos cómo él mismo se tira esa expresión, ¿verdad? De que fui yo el que lo hice y yo te estoy dando una parte más que a tus hermanos. O sea, la moral de la historia es que a pesar de que él estuvo en el lugar de bendición, en la tierra prometida, pasa por todo este proceso, pasa la escasez, pasa el tiempo de necesidad y ahora él regresa a reunirse con el padre, a donde hay gozo, donde hay alegría, ¿verdad? Como ese hijo pródigo cuando se regresó al padre, que él dice, mira, vamos a matarle los mejores cabritos, hacer lo mejor para él, darle anillo, ponerle nuevas vestiduras, porque mi hijo que estaba muerto, él regresó. Y vemos cómo en este caso, ¿verdad? Él le dice, yo te he dado una parte más que a tus hermanos. Le está dando más al que no necesita más. Pero es para que tú veas, como dice la palabra, que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará lo poco que tenga y se le da al que tiene. Y estamos viendo, ¿verdad?, cómo ahí él está aplicando ese mismo verso que hablamos en la palabra, él lo está aplicando con el hijo y lo trae de nuevamente con promesa a la tierra prometida, con crece y promesa, vuelve a la tierra prometida y así nos dice el Señor, vuelva a tu Padre, a la provisión y vuelve a Dios. Amén. Que aquí está todo lo que necesitas. Amén. Amén. Gloria a Jesús. No sé si Efraín quiere traer algo, la hermana Rosa. Dale, hermano Efraín, take it away. Take it away. Amén. Ha sido de gran bendición, de verdad que no podría añadirle más nada a ese final, sino que quedó muy bien. Que el Señor de verdad es justo, Dios un Dios de misericordia, un Dios de planes y propósitos. Todo lo que hace es perfecto. Al momento no nos da sentido, al momento no nos cuadran los números, pero créelo que si permanecemos, es que aunque pase lo que pase, lo de Dios se va a cumplir. Eso es lo bonito de esto, que Dios como quiera va a cumplir su propósito, pero lo que determinó a José, fue que él siguió siendo íntegro, él siguió siendo José. Incluso él le dice a los hermanos, yo temo a Dios. Mientras él está en su interacción, él en una le dice, yo temo a Dios. ¿Tú ves? Es decir, que ese temor de Dios seguía estando en él. Él sabía que Dios tenía plan con él, sabía que Dios
aunque él estaba en medio de sus circunstancias, Dios lo guardaba, porque si no, no hubiese corrido de la mujer de su líder, ¿verdad? De su jefe, si no, no hubiese permanecido firme sin hacer injusticia, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que aprender de esta hermosa enseñanza, es permanecer, que nuestro carácter, nuestra naturaleza permanezca intacta, sin importar lo que suceda, ¿sabes? Nos escandalizamos por nuestra carne. Hoy mismo fue un día que me estaba pasando una situación y mi carne gritaba, ¿verdad? Queriendo hacer algo en contra del espíritu. Sí, y esa carne yo sentía que me agobiaba, yo sentía que quería reaccionar a algo, pero yo decía, Dios mío, necesito que me ayudes, ¿verdad? Porque no quiero operarle. Yo sé que es mi carne, yo sé que es mi carne que quiera hacerme, impulsarme a hacer cosas que no convienen. Entonces, es mejor nosotros, incluso dicen la palabra, ¿verdad? Porque si tenían duda, dice la palabra que el espíritu y la carne pelean entre sí, ¿verdad? Dice la palabra, pero no es porque la carne tiene más dominio. No, él lo dice porque Pablo dice, andad en el espíritu. Dice, andad en el espíritu. Dice, el espíritu y la carne pelean entre sí para que no hagan lo que tú quieras. Pero dice, andad en el espíritu. Que la única manera que nosotros podemos vencer estas cosas por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que entonces salga nuestra naturaleza, salga nuestra postura. Y esto nosotros tenemos que ejercitarlo para que se manifieste en el momento difícil, se manifieste lo que Dios ha hecho en nosotros. Vemos que Dios hizo una obra hermosa en José, que trascendió en medio de Manasés, en medio de Efraín, y de la misma manera va a ser con nosotros, para gloria y honra de su santo nombre, porque a pesar de todo, muchos supieron que Jehová era un Dios real en el tiempo de Egipto, que se levantó por encima de otros dioses falsos, y aún a los que se lo olvidaron 400 años después, se lo acordó por medio de 10 plagas. Alábalo. Para que no se olviden que de Dios es el poder y la salvación. Ya. Nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Bueno, pues yo quiero decir que verdaderamente es una historia de que mucho amor y que no se dañe nuestro corazón, como dice nuestro pastor Monte, porque José muy bien pudiera haber pedido, Jesús, mira Dios lo que me hicieron, mátalos ahí, deshácete de esta gente que charlatanes, que como decía Efraín, somos humanos y verdad es una batalla, pero aquí verdaderamente vemos que José no dejó que la circunstancia dañara su corazón. Y fue fuerte lo que él pasó, pero verdaderamente el amor de Dios en José, especialmente para sus hermanos, eso no es fácil, pero Dios, ¿verdad?, le dio la victoria, pudiendo decir que no importa lo que uno esté pasando, Dios está con nosotros. Sí, dejamos que sea Dios que tome la rienda. Porque como decía Efraín, si nos dejamos llevar por las emociones, porque nosotros los seres humanos somos emocionalistas, eso es parte del ser humano, pero cuando andamos el espíritu, cuando le pedimos a Dios ayuda, controla esta emoción, controla este deseo, pues Dios, ¿verdad?, nos da la victoria, porque como decías tú, por medio de lo que estemos pasando, aunque no lo entendamos, hay un propósito para llevarnos a otro nivel. Vemos que José, pasando por lo que pasó, se mantuvo íntegro, pero Dios lo siguió subiendo de nivel a nivel, porque él se dejó guiar, tú sabes, por lo que Dios, pues, por donde Dios lo quería guiar. So, verdaderamente es una historia de mucho amor y misericordia. Lo que hace falta en estos días. Lo que ellos hicieron no fue fácil a un hermano. Si no hubiera sido nosotros, no hubiéramos actuado como José. Pobrecito. Dios es bueno y es misericordioso, que nos enseña que si José pudo, nosotros también, porque tenemos al Padre que nos da la fuerza.
So, veo que en esta historia mucho amor, pero mira, amor genuino de Dios. Amén, Robert. Sí que lo ves. No, y una de las cosas ahí que dijiste que me impacta, ¿verdad? Y que me fluye en la mente es esa de que tienes que repetirlo. Tienes que repetirlo. Una de las cosas que te estabas diciendo, ¿verdad? No sé si fue la de si hubiese pasado eso a nosotros. Oh, sí, sí. Y es Hubiera que sido diferente. ok, ahí me llegó. Es que yo soy como los carros viejos, tiene que echarle un poquito de gasolina al carburador para que arranque. Ok, so, a veces, ¿verdad? Vemos esta historia y lo que me hace entender es que si estas historias hubiesen sido solamente Jesucristo el que las hubiese hecho, pues no lo hacía justo para nosotros, pues decíamos, pues Jesús lo hizo, pero Jesús era Jesús. Pero estamos viendo que aquí en la Biblia está utilizando, ¿verdad?, personajes que son de carne y hueso también. Amén, amén. No está diciendo que el hombre era Dios, no está diciendo que era Jesús, sino que era José. ¿Me entiendes? Eran hombres de Dios como tú y yo, que se molestaban también, pero a pesar de todo, pudieron mantenerse puros y íntegros. Amén. Y es una de las cosas, ¿verdad?, que me motiva para seguir hacia adelante, que a pesar de que, perdón, el hombre no era Jesucristo, tuvo el comportamiento que Jesucristo hubiese tenido, ¿verdad? Practicó todas las cosas que Jesús practica, que es el amor, la misericordia, el perdón y todo lo que en la Biblia, ¿verdad?, el Padre nuestro nos enseña. So, la historia verdaderamente es de mucho contenido, de mucha bendición y de verdad que estoy más que agradecido con la oportunidad que me han dado, ¿verdad?, de poder compartirla con ustedes. Yo lo único que estoy trayendo es como un mensaje en mis propias palabras de lo que pasó en la historia, ¿me entiendes? Que Amén. eso está explicado, pero Está es una historia de gran bendición. Pero pues el propósito para aprender y poder uno entender mejor y aplicarlo en nuestras vidas. Así es. Amén. Bueno, pues con esto culminamos el estudio. ¿Cuál era el nombre del estudio? El ángel liberta de todo mal. El ángel que me liberta de todo mal. Con esto pues culminamos el estudio del ángel que me liberta de todo mal. Espero que se hayan gozado. Yo me he gozado en plenitud. Hemos aprendido, hemos sido edificados, hemos sido corregidos y exhortados a permanecer en nuestra fe. Aleluya. Fe que no avergüenza. Gloria a Dios. Así que Dios bendiga a los guardes y hasta aquí esta transmisión. Amén, amén. Amén. Adiós, se fue. Adiós, pero ¿qué pasó con la oración? Bendito, pues está bien. No, apagó el botón que no era. Tiene que apagar el recording. Es tu recording. Oh, pues está bien, Efraín. Cuando mire esta grabación, te perdonamos y muchas más. Nos dejaste. ¿Qué pasó con la oración? Él dice que nos unamos si estamos aquí. Pues él es el que tiene que entrar de nuevo. Exacto. Pero no hay problema, vamos a orar, Robert, y terminamos. Él se está conectando ahora. Ahí está. Botón erróneo. Te perdonamos el amor de que hemos aprendido a tener, pues te perdonamos. Para el comité de la disciplina. Se quedó grabando, gloria a Dios. Dios lo bendiga. Dios le recuerde. Ay, ay, ay.